acerca de esta paradoja de que hay gozo a pesar de que también existe el intruso llamado muerte, hermanos. Bien, en esta semana hay una noticia que ha estado rondando un poquitico, muchas gracias, las redes sociales y los diferentes noticieros. No sé si usted escuchó la noticia de una familia mormona que eran mitad americanos, mitad mexicanos. Ellos son como una rama que se separó de la iglesia mormona. Ellos iban viajando en su carro en el paso fronterizo de México y Estados Unidos. Y cuando iban camino a visitar a sus familiares, un comando armado de narcotraficantes arremetieron a fuego contra esta familia. Y si usted ha estado mirando las noticias durante estos días, realmente fue algo bien triste y terrible. Por lo menos para mí, que ya soy papá por segunda vez, estoy acostumbrado a ver Carcí en mi carro. Tengo atrás un cartel que dice, cuidado, que hay un bebé a bordo. Por lo menos para mí fue bien conmovedor esta noticia. Y es por eso que queremos predicar un poquitico acerca de este tema en esta hora, porque realmente murieron 6 niños, 3 adultos, niños que jamás van a olvidar esta escena, niños de 11 años. De hecho, había un bebecito que la mamá, en el desespero, lo sacó de la base del asiento, lo mantuvo dentro del calcí, lo puso en el piso del carro y ella salió afuera en un acto de heroísmo para que estos bandidos no entraran a matar al muchacho, y dice que ese muchacho sobrevivió por horas, tranquilito, y fue rescatado. Otros salieron caminando durante horas, y a pesar de estar heridos, cuando llegaron, lo primero que dijeron, tenemos que regresar a rescatar a nuestros familiares. Una experiencia bien triste, bien dolorosa, pero no sé si usted vio el funeral. Había muchas personas en el funeral. Y estas personas, a pesar de lo que estaban pasando, por lo menos tenían una esperanza. Y a pesar de la tristeza y el dolor, cuando tú en el corazón sabes que existe un mundo mejor, de que algún día Jesucristo regresará y vas a vivir eternamente con Él, no te entristeces como aquellas personas que no tienen esperanza. Nosotros como adventistas también tenemos esta misma fe. Y de hecho, en estos días he estado un poco relacionado con estos temas de matanzas y cosas, porque la Iglesia La Esperanza tiene que pasar una inspección en el edificio que compramos. Y este edificio tiene que pasar la inspección de los 40 años. Y me he hecho un profesional también en este tema. Primero tiene que pasar una inspección de estructura con un ingeniero de estructura. Después tiene que pasar la inspección con un ingeniero de electricidad. Y el ingeniero de electricidad me recomendó con el máster de electricidad. Y este máster de electricidad, yo no sé si usted recuerda un caso que sucedió hace algún tiempito atrás, no muy atrás, de un señor que tenía una compañía de electricidad que vivía en Pembroke Pines, que él llegó un día a la casa, un domingo, asesinó a la suegra, asesinó a la esposa, asesinó a las hermanitas gemelas, a una de ellas, y la otra llegó al hospital. No sé si usted escuchó esa noticia. Bueno, este máster que me está haciendo el trabajo me dijo, pastor, yo era el que le firmaba los trabajos a este hombre que tenía esta compañía. Y ahora yo me he quedado con todos los trabajos que él había cobrado, mitad del trabajo, he estado haciendo todas estas cosas. Y yo aprovechaba para hablarle un poquitico a este señor de la esperanza que existe en Cristo Jesús. Ahora yo pensaba, ¿qué será de la vida de esta muchachita que quedó sola en esta tragedia? ¿Qué será de la vida de esta familia mormona también, que muchos muchachos quedaron marcados por esto? Queridos hermanos, a pesar de los pesares, a pesar de que este mundo es un mundo de dolor y de sufrimiento, hay un Dios que está al control de esta tierra. Y ahora, humanamente no entendemos, pero la diferencia está que en medio de este mundo de dolor, cuando la presencia de Jesús llega, todo cambia para la gloria de Dios. Ahora, hay una frase que yo quiero que usted la tenga en su mente en esta hora, y es la siguiente: el dolor o la presencia de dolor muchas veces revela
cuál es el concepto que tenemos de Dios. Repito la frase. Dependiendo de mi sufrimiento y mi dolor, es el Dios en el cual yo creo. Hay muchas personas que si le va bien, Dios está conmigo. Pero si les va mal, Dios no está. Pero hay un concepto un poco más profundo aún. Yo revelo mi conocimiento de Dios dependiendo cómo yo reacciono ante el dolor. Es decir, si me va mal como Job y me mantengo firme, yo tengo un concepto real de Dios. Pero hay cristianos que dependiendo de la circunstancia es como reaccionan. Hoy vamos a analizar dos ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 7, del versículo 11 en lo adelante. Y dice el texto, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y ahora la Biblia aquí, después de decir que iban a enterrar a un difunto, aclara lo siguiente: hijo único de su madre, la cual era ¿qué cosa? Viuda. Es decir, parece como que Lucas acá nos está queriendo decir algo en este texto. Primero dice que era ¿qué cosa? Un difunto. Después dice que era ¿qué cosa? Hijo único. Y después aclara claramente que era el hijo único de ¿quién? De su madre. La cual era ¿qué cosa? Viuda. Y había con ella mucha gente, ¿dónde? En la ciudad. Y queridos hermanos, ante el mundo que vivimos hoy nos encontramos muchas personas con este cuadro que describe Lucas. Una mujer que perdió a su esposo y también perdió ¿a quién más? A su hijo. Y para colmo, su único ¿qué? Hijo. Ahora, ¿qué esperanza hay para una mujer así? ¿Qué esperanza hay para esta bebé gemela que quedó sola, sin mamá, sin papá, sin abuela, sin nada? ¿Qué esperanza hay para estos niños, este bebecito que quedó solo? ¿Qué esperanza hay para una mujer así? Ahora, te digo algo, para esta mujer había mucho menos esperanza. Porque en el tiempo bíblico, una mujer no valía nada. Y si usted quiere saber esto, móntese en un avión y vaya a los países que todavía mantienen este estilo de cultura. Para que usted vea que aún viene un hombre y abusa sexualmente de usted como mujer y usted lo denuncia y termina presa usted. Revise para que usted vea. Ahora, una mujer en la cultura hebrea, viuda era malo, pero sin hijo varón, peor todavía. ¿Qué esperanza tenía esta mujer? Ninguna. ¿Y qué hacer ante el dolor? Ahora, noten que el incidente es un poco grave, porque habían muchas personas que iban caminando con ella. Parece que ya la gente en el pueblo le tenía un poco de lástima. Pobrecita la viuda, y una mujer sola, porque todavía si se hubiesen separado, a lo mejor el padre de vez en cuando le mandaba una mensualidad, o quizás le decía, mira, aunque tú y yo no estemos juntos ya, aquí tienes una java de frijoles, de arroz, de vianda, algo. Pero el papá ya no estaba. No había manera de resolver quizás la parte física ni emocional, nada, no había manera. Ahora este niño sin papá, es bien triste la situación del muchacho. Y esta mujer haciendo el papel de mamá y de papá. Ahora, ella va camino hacia el cementerio. Y como no existe palabra para describir cuando un padre pierde un hijo, es decir, Lucas dice, ¿era qué cosa? Viuda. De ella habla que era viuda. Y Lucas, como queriéndonos mostrar un cuadro triste, dice, iba todo el mundo aglomerado, caminando hacia allá, un entierro, podemos decir, multitudinario, como el que sucedió acá en México, en esta semana. Y ahora cuando van camino
allí al cementerio que estaba como a unos 10 kilómetros, dice el comentario, cerca de Capernaum. Iban camino a este lugar, porque Naín es la única vez que se menciona en la Biblia. Usted puede buscar en otras partes de la Biblia y no va a encontrar nunca más hablar de esta ciudad. Así que le dan otro nombre y se creen que era esta ciudad que estaba cerca de Capernaum. Es donde más los estudiosos se acercan a decir que estaba este lugar. Y describen como un cementerio que era rocoso. Y en este cementerio rocoso, allí en la entrada del pueblo, ya camino al cementerio rocoso, es la primera vez que Jesucristo se enfrenta a la muerte. Jesucristo había nacido, crecido, pero la primera vez que él en su labor se enfrenta a la muerte es con el hijo de la viuda de Naín. Y queridos hermanos, es impresionante ver ese encuentro, una gente sin esperanza, sin consuelo, aparentemente por casualidad, que los cristianos no creemos en la casualidad, sino en causalidad. Ellos se encuentran en ese camino. Jesucristo se cruza con un grupo sin esperanza, viene con sus discípulos, vienen con sus seguidores, y en ese encuentro que no fue casualidad, surgió un rayo de esperanza para esta mujer, porque cuando Jesucristo aparece, por gris que sea la situación, todo se ilumina porque hay poder en el nombre de Jesús. Y ahora Jesús llega. Y miren, amados, dicen que en ese tiempo el ataúd no es como lo vemos hoy. Hoy usted va, esta semana que pasó me tocó ir a una despedida de duelo, una persona que quería mucho, la mamá de la que nos ayuda con la música en la Iglesia de la Esperanza, que nos conocemos desde que era niño ahí en la iglesia de Marianao, y mi papá, que está acabado de llegar de Cuba, cuando ve la funeraria no lo podía creer. Dice que estaba mejor que el Hotel 5 Estrellas de Cuba cuando vio la funeraria. Entonces no salía del asombro cuando ve el ataúd. Y dice, ¿y eso es un ataúd? Eso está bueno para acostarse a dormir allá adentro. Él andaba asombrado. Andaba como que anonadado con todos aquellos eventos de la funeraria, el ataúd. Pero en el tiempo bíblico no es como ahora. En el tiempo bíblico se dice que era de mimbre. No era algo lindo. No era algo como usted mira hoy que dice, wow, qué precioso. Y Jesús se encuentra con este seno, un ataúd de mimbre siendo cargado, llevado hacia el cementerio, la gente llorando, las plañideras llorando, un ambiente gris, triste. Y ahora Jesús hace lo siguiente. Se acerca al ataúd, a este niño que estaba ya frío. ¿Y saben qué hace Jesús? Rompe la tradición. ¿Saben qué decían las leyes hebreas, judías? Que el que tocaba a un muerto, ¿qué le pasaba? Quedaba inmundo. Y yo me imagino a los rabinos mirando y diciendo, Jesús, ¿qué estás haciendo? Estás quebrantando la ley. ¿Cómo va a ser que tú vas a quebrar la ley por tarde? ¿Qué vas a hacer, Jesús? Detente. Y queridos hermanos, hoy día Jesús tiene leyes en su palabra, pero por encima de todas esas cosas está el ser humano. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer por tal de que tú alcances la salvación y la vida eterna. Y no me malentiendas. A veces nosotros vemos cosas y decimos, así no es la ley, así no es como siempre se ha hecho. Aunque quiero aclarar que la ley es perpetua, es eterna por toda la eternidad. Aquí estamos refiriéndonos a leyes que eran ceremoniales. No tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Pero a veces hay personas que se han criado con leyes ceremoniales, se han criado con cierta influencia, que entonces cuando ven que la iglesia o alguien está haciendo algo por tal de ayudar al ser humano, dicen, no, a mí siempre me enseñaron así. Cuidado. Muchas veces podemos juzgar sin entender que a Dios lo que le interesa por encima de todo es el ser humano. Y mira, amado, Jesucristo rompe el protocolo. Y yo dije, Señor, ¿por qué tú fuiste capaz de romper el protocolo? ¿Qué pasó? Si tú sabías, tú te criaste con una cultura hebrea, tú sabías que tocar un muerto. Ahora, ¿tenía necesidad Jesús de tocar el muerto para resucitarlo? ¿Tenía la necesidad? Y quiero aclarar, no me estoy refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, que es perpetua. Me estoy refiriendo a personas que a veces le añaden a la ley inciso A, B, C y D. A eso me estoy refiriendo.
Y ahora, Jesús no tenía que tocar al muerto. Él podía haberle dicho, levántate y camina como lo hizo en otras ocasiones, pero es primera vez que él se está enfrentando a la muerte. No había un protocolo anterior. Ya después con la hija de Jairo, él entró en el cuarto solo y nadie vio lo que se hizo. Pero en este caso era en público, todo el mundo estaba mirando. El hecho es que dije, Señor, ¿por qué fuiste capaz de romper la tradición de tocar un cuerpo muerto, como decía la ley de Moisés? Y por más que busqué y busqué, lo que pude encontrar es que Jesucristo, dice el deseado, que cuando iba allí caminando y vio aquel cuadro, dice que su corazón no se pudo resistir al dolor de aquella madre. El corazón de Jesús no se pudo resistir ¿a qué cosa? Al dolor de quién? De aquella madre. ¿Será que estoy hablando para alguna madre que tiene dolor en su corazón? Que está clamando y sufriendo por sus hijos. ¿Será que estoy hablando para alguna madre que le toca ser mamá y papá? ¿Será que estoy hablando para alguna madre que le ha tocado arar y luchar sola por su familia y sacarla adelante? ¿Será que estoy hablando por algún hijo que quedó huérfano? ¿Será que estoy hablando por alguien que dice, para mí no hay esperanza, para mí no hay solución? Querido hermano, en este incidente de la viuda de Naín, hay esperanza para ti y para mí hoy día. Jesús no es indiferente a tu dolor ni a tu sufrimiento. Él está pendiente de tu sufrimiento y está aquí presente hoy para levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Queridos hermanos, Jesús no pudo ser indiferente al dolor. Y al no ser indiferente al dolor, rompió el protocolo. Llegó y tocó aquel cuerpo que estaba sin vida. Y dice claramente el relato bíblico que qué sucedió con aquel niño. Se levantó. Ahora, cuando Jesús hacía un milagro, ¿para quién lo hacía? ¿Para el muerto o para los vivos? Para los que estaban vivos. Porque el muerto, ¿qué sabía? Nada. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que en medio del sufrimiento está pensando siempre en ti. Y yo no sé en esta hora si estoy hablando para alguien que está sufriendo. Si estás sufriendo, mantente confiando en Dios. No dejes que el sufrimiento nuble el concepto que tú tienes de Dios. Porque si el sufrimiento nubla tu concepto, tu fe se apaga. Mantén tu fe viva, hermanos. Miren, que exista dolor en el mundo no quita que la presencia de Dios está. Porque mucha gente dice, ¿dónde está Dios cuando asesinaron a estas personas? ¿Dónde estaba Dios cuando esta niña se quedó sola? ¿Dónde está Dios cuando ve que sufro y sufro? Hermanos, que haya sufrimiento no quiere decir que Dios no esté presente. Porque en este incidente había sufrimiento, Jesús estaba allí, pero la diferencia es que cuando está el sufrimiento y tú tienes en tu mente el concepto que Dios está contigo, tú tienes la esperanza que al final va a triunfar Cristo Jesús. Pero el diablo sabe jugar bien el jueguito. Te trae dolor y sufrimiento. Tú dices, Dios no está conmigo. Es como en la antigüedad. Te va mal, estás sufriendo, no tienes trabajo. Y en la antigüedad decían, está enfermo de lepra. Ah, no, está en pecado, Dios no está con él. Pregunto, ¿todavía nos queda un poquitico de ese concepto en nuestra mente? Si te va mal, hermano, revisa tu vida, estás en pecado. ¿Y quién dijo que hay un patrón fijo para definir si la persona que le va mal está en pecado? Porque tenemos el concepto que dependiendo del sufrimiento es si Dios está o no está. Yo quiero que tú salgas en esta mañana entendiendo lo siguiente. Si sufriste en el pasado, si sufres en el presente o puedes sufrir en el futuro, que esto no cambie el concepto que tenemos un Dios que es todo amor y a Él sea la gloria. No dejes que el diablo nuble este concepto. Ahora, en este incidente bíblico, en ningún momento la viuda de Naín se revira en contra de Dios. Y entiende el concepto que le quiero mostrar. En ningún momento ella dice, reclama de Dios nada. Es decir, ¿usted escuchó que en algún momento ella le hizo un pedido a Dios? Lea el capítulo, lea la Biblia. En ningún momento ella le dice, Señor, yo quiero tal cosa. Ella viene
a enterrar a su hijo, ya había enterrado a su esposo, Jesús se encuentra con ella y Jesús decide hacer el milagro. Ella ni oró, ni lo pidió, ni reclamó. Es decir, ella recibió el milagro simplemente por un anhelo que había en su corazón. Pregunto, ¿ustedes creen que no había el anhelo de que su hijo se levantara? ¿Existía el anhelo? Ahora, tenemos un Dios que aún responde los anhelos de nuestros corazones. ¿No decimos amén? Ahora, si esto fue con la viuda de Naín, ¿qué no puede hacer contigo? Porque fíjese, yo soy malísimo como ser humano, solamente soy bueno por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Amén. Y mi delirio es poder suplir las necesidades de mis hijas. En estos días Sofía estaba con el celular y nosotros se lo damos por corto tiempo y yo agarro y le quito el celular. Y entonces ella ya como tiene casi 3 años ya se pone brava y quiere manipularme estirando la bembita así como tiene el pastor. Y entonces ella dice que con esa cara ella cree, ya sabe que me manipula un poco lo que yo me pongo duro. Entonces llegó la hora que la mamá la iba a bañar. ¿Y saben cuál era mi anhelo? Yo me quedé ahí tranquilito esperando que ella me llamara. Porque ella siempre que la mamá la termina de bañar, si yo estoy cerca, ella le dice, no, mamá, tú no, papá. Como sabe que la mamá está operada y yo por lo general siempre trato de cogerla, envolverla, darle su cariñito. Ella estaba brava conmigo y mi anhelo, yo no di mi brazo a torcer, me puse serio, no le devolví el celular. Entonces ella estaba allí bañándose y ¿saben cuál era mi anhelo? Deseoso que mi hija me dijera, papá, ven a envolverme en la toalla, ven papá, ven. Y ahora hermano, si yo siendo malo, tengo ese deseo para con mis hijos, dígame usted Dios. Dios es tan bueno que no puede resistirse a tu sufrimiento. Jesús no se resistió al sufrimiento de una viuda que ya había perdido a su esposo, estaba perdiendo a su hijo. Esa mujer no le había pedido nada y él hizo el milagro. Ahora imagínate tú que estás sufriendo y le estás pidiendo. Imagínate tú que estás pasando por un momento difícil y le estás clamando. Y Dios es 185.400 veces mejor que todos nosotros. Y si Él es mejor que nosotros y nosotros a veces tenemos buenos impulsos y buenos deseos de hacer cosas buenas cuando vemos a alguien sufriendo y vamos a salir del concepto de un hijo. Si usted va por la calle y ve a alguien agonizando, ¿qué usted hace? ¿Lo socorre, sí o no? Sí. Ahora imagínate Dios que te ve agonizando en este mundo de pecado y de dolor. Queridos hermanos, entendamos, no dejemos que el dolor y el sufrimiento nuble el concepto que tiene la palabra de Dios que dice que Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos decimos amén? Que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios que está pendiente de tu sufrimiento y tu dolor. Y a veces como mamá ves sufrir a tus hijos, a veces ves sufrir a tu familia, ves sufrir a la gente y tú dices, ¿dónde está Dios? Hermano, borra eso de tu mente. Entiende que haya dolor o no haya dolor, Dios está presente porque Dios te ama y quiere caminar contigo en todo momento. Pero mientras más tiempo caminamos en la iglesia, más nos afecta el concepto de dolor con respecto a Dios. Y en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas encontramos otro ejemplo. Ahora este ejemplo es diferente al de la viuda de Naín. En el capítulo 11 de Lucas, de Juan, usted va a encontrar un ejemplo pero muy diferente. Y es el caso, a partir del verso 17, usted va a encontrar que dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ¿dónde? En el sepulcro. Es decir, la viuda de Naín en ningún momento llama a Jesús, ni clama por Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Hace el milagro. Pero ahora tenemos un caso completamente opuesto. Jesús tenía un grupo de amigos o de seguidores que andaban siempre con él. ¿Quiénes eran los 12 qué? Discípulos.
también tenía gente que le seguía. Pero Jesús tenía un grupo especial de amigos llamados Marta, Lázaro y ¿quién más? Y María. Y ahora María y Marta están con su hermano y al hermano le agarra la gripe o el Zika o cualquier enfermedad de esa que usted puede imaginarse, o una neumonía como dice William. Y ahora Marta y María, que habían visto en muchas ocasiones cómo reaccionaba Jesús ante el sufrimiento humano, conocía bien cómo reaccionaba Jesús porque había escuchado las diferentes historias. Dicen, bueno, si mi hermano está enfermo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Llamar a quién? A Jesús. Ahora, en el concepto de ellas, es el concepto que tenemos nosotros los adventistas del séptimo día. ¿Cuál es el concepto? Yo soy adventista, soy de la iglesia verdadera, así que Dios me tiene que responder porque yo soy favorito ¿de quién? De Dios, porque yo soy de los de la casa. Y recuerdo en los años cuando habían corrientes en la iglesia de hermanos que decían, por un impío no se ora. Quizás usted se ría hoy, algunos se rían, pero hubo corrientes así. Y yo decía, bueno, ¿cómo que por un impío no se ora? ¿Qué forma de pensar es esa? Sí, pastor, decían los pastores de ese tiempo, no era ni pastor. Me decían, no, sí, porque entonces usted va, ora por él y él sigue su vida. No. Pero Marta y María tienen el concepto que tenemos nosotros hoy. Yo soy adventista ¿de qué? Del séptimo día. Soy del grupo secreto de Jesús. Soy de los escogidos. Y créame, hermano, yo creo que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. Amén. Déjeme aclarar porque estamos en cámara y quizás alguien pueda malinterpretar las palabras. Yo soy el pastor adventista del séptimo día. Creo que la iglesia adventista es el remanente de Dios y creo que esta es la iglesia verdadera, la que va a estar con Jesús por toda la eternidad en el reino de los cielos. Lo creo. Pero a veces hay cierto tipo de corrientes de personas que no entienden que por encima de todo Jesús te ama con un amor inalterable. Y ahora, queridos hermanos, Marta, María, eran de este concepto. Yo soy del cuadro secreto de Jesús. Note, no solamente los discípulos, sino Marta y María era el lugar donde Jesús llegaba, se quitaba los zapatos, se quitaba quizás la túnica por calor. Mi pregunta es la siguiente, ¿en cuántos hogares usted puede hacer eso? Imagínense que yo llegue a su casa y me quite los zapatos. Bueno, siempre que me haya echado algún talquito o algo, no hay problema. Pero hoy día es muy raro encontrar personas que se lleven de esta manera como se llevaban Marta, María y Lázaro con Jesús. Es decir, en la mente de Marta, Lázaro y María decían, nosotros tenemos la vida hecha. ¿Te imaginas ser amigo de Jesús del cuadro íntimo? Y que Jesús se sienta en tu casa. A ver, Jesús, cuéntame cómo fue cuando resucitaste a la hija de Naín, de la viuda, al hijo de la viuda. ¿Cómo fue? Cuéntame. Y ahí Marta, María escuchando. ¿Y cómo fue cuando sanaste al paralítico? Jesús, cuéntame esa historia. Marta, que quizás era la que más preguntaba, yo imaginando la escena. Y a ver, Jesús, cuéntame cuando hiciste este milagro. Y Jesús humilde diciendo, bueno, sucedió así. Y ellos decían, María, ¿escuchaste eso? Nosotros tenemos mejor seguro que cualquier seguro de vida que se pueda comprar. ¿Tenemos a quién? A Jesús. Y el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Lo tiene todo. Y ahora, Marta, María y Lázaro, adventistas del séptimo día, del pueblo de los escogidos, Lázaro se enferma. Y al enfermarse, el sufrimiento muchas veces moldea nuestra manera de pensar. ¿Y sabes qué sucedió? Le dan el aviso a Jesús. Jesús le manda a decir, esta enfermedad no es para qué, no es para muerte. Entonces Marta y María dicen, qué bueno. Nosotros sabíamos
claramente, nosotros entendíamos claramente que no era para muerte, porque nosotros somos amigos ¿de quién? De Jesús. Y pasa el tiempo, Lázaro empeora, sigue empeorando, Jesús no regresa, y ahora no solo Jesús no llega al hospital a ver a Lázaro, sino que Jesús tampoco va al funeral. Y no es que no solo va al funeral, sino tampoco va ¿a dónde? Al entierro. Y Jesús regresa 4 días después que Lázaro estaba enterrado bajo tierra. Ahora, ¿qué conceptos ustedes creen que había en la mente de Marta con respecto al dolor y la presencia o la ausencia de Dios? Noten que cuando Marta le dice, Jesús, si tú hubieses estado aquí, ¿qué cosa? Ahora, ¿cuál era el concepto que había del sufrimiento en la mente de Marta? El sufrimiento que tenemos muchas veces nosotros también. Nosotros tenemos el concepto del sufrimiento igual. Decimos, si Jesús está en mi vida, mi hijo no se va a ir de la iglesia. ¿Lo tenemos en la mente, sí o no? Si Jesús está en mi vida, el cáncer no me puede tocar. Si Jesús está en mi vida, mi matrimonio no se puede acabar. Si Jesús está en mi vida, no me van a recortar horas de salario, horas en mi trabajo, me van a aumentar las horas. ¿Saben que ese es el Jesús que están predicando muchas iglesias hoy día? El Jesús que si lo tienes eres intocable. Cuidado. Porque el concepto que tienen del sufrimiento en la mente es que si estás con Jesús, nada, ¿qué cosa? Te puede escasear. Porque el día que te empiecen a escasear las cosas, el día que te empiece a ir mal, el día que tengas un pedido en tu corazón que no se te dé, ese día revisa tu vida porque Dios no está contigo. Cuidado. Porque tú puedes pasar por escasez, por tribulación y Dios estar contigo. Ejemplos bíblicos sobrados. Esteban, Dios estaba con él. Job, Dios estaba con él. Pablo, Dios estaba con él. Y el ejemplo de los ejemplos, Jesús, ¿fue qué cosa? Crucificado, azotado, escupido. La gente le ofendieron. ¿Y el Padre estaba con él? Querida iglesia, Marta tenía el concepto, y digo yo, no quiero ser categórico, usted puede quizás tener otra interpretación, pero cuando ella le dice, Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella le está diciendo, si está pasando lo que está pasando en mi vida, es porque tú no estabas presente. Y querido hermano, recuerda algo, Dios por encima, por debajo y por detrás de todo quiere salvarte. Y a veces el sufrimiento permite que tú mires hacia arriba. Y Dios a veces con el corazón rajado a la mitad diciendo, hijo mío, yo quiero ayudarte ahora, pero este sufrimiento de ahora te va a llevar al reino de los cielos. Ahora, es verdad que cuando Jesús llega todo cambia. Y cuando tú tienes el concepto que estés sufriendo, no, Jesús está contigo, tú vas a ser un cristiano más feliz. Y Marta, a pesar de todo, se encontró con Jesús, se entrevistó. Y Jesús le dice a Marta, tu hermano, ¿qué cosa? Resucitará. Ahora Jesús también le dice a la viuda de Naín, no llores, ¿qué cosa? Más. Quiere decir que Jesús en medio de tu dolor, hermano, siempre tiene una palabra de consuelo. Pastor, ¿y cómo Jesús me habla? Hermano, vaya siempre a la palabra de Dios. Y cuando llega el momento de sufrimiento y de dolor a su vida, no se ponga a reclamar, no se ponga a sacar conclusiones, no se ponga a filosofar. Vaya a su palabra. Y cuando usted vaya a la palabra va a encontrar muchas promesas. Y una de ellas más grande es, yo soy la resurrección y qué cosa, y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Ahora, Jesús ante la tumba, versículo 35 del capítulo 17, dice el texto bíblico que en ese momento
ante la tumba de Lázaro, Jesús, ¿qué hizo? Lloró. Pero Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto. ¿Saben? Porque si usted lee la Biblia va a darse cuenta que minutos más tarde, ¿qué hizo Jesús con Lázaro? Lo resucitó. Y Jesús fue bien específico cuando dijo, Lázaro, ¿qué cosa? Sal, ¿qué cosa? Ven fuera. Y dice que allá en esa tumba fría, Lázaro se levantó y comenzó a caminar. Y yo diría que comenzó a saltar. Y hay un chiste teológico que se lo he dicho en otras ocasiones hablando de temas similares a este, que dicen los teólogos que Jesús tuvo que llamar a Lázaro por su nombre. Porque si hubiese dicho sal fuera, todos los muertos se habrían levantado. Porque la palabra de Jesús tiene mucho poder. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que cuando estés pasando por un momento de dolor y sufrimiento, reclama las palabras de Jesús en la Biblia, porque esas palabras en la Biblia tienen mucho poder para ayudarte a caminar hacia adelante y salir de cada momento difícil victorioso hasta el día que estés con Jesús por toda la eternidad en el reino de los cielos. Ahora Jesús llora en esa ocasión por las personas que se quedaban en este mundo incrédulas sin aceptar su salvación. Jesús llora en ese momento por ti y por mí, hermanos. Hasta hoy día, ¿saben por qué? Porque hoy nosotros estamos aquí en la iglesia en un ambiente tan lindo, tan rico. ¿Es fácil ser cristiano aquí en la iglesia en este momento? Sí. Pero cuando salimos al mundo afuera, qué difícil es. Música mundana, gentes con tramas, personas queriéndote hacer daño, hacerte el mal. Y es muy difícil en la semana estar conectados con Dios. Por eso Jesús lloró. Jesús lloró porque muchas personas no aceptarían el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Y también yo me imagino que Jesús lloró porque Él sabía bien las artimañas del diablo. Y el diablo usa el sufrimiento como un armamento para que tu fe se enfríe en Dios. Porque aunque Jesús resucitó al hijo de la viuda y resucitó a Lázaro, habría muchas personas que llevarían a sus seres queridos a la tumba. En este caso no se levantarían y muchas personas harían cosas desesperadas por volver a ver a sus familiares. Y el diablo usaría esto como armamento para decir, ustedes creen en un Dios que es malo porque permiten que sus seres queridos se mueran. Queridos hermanos, creemos en un Dios que es bueno, porque aunque nuestros seres queridos mueran, si mueren en Cristo, se levantarán para vivir felices con Jesús por toda la eternidad. Y fíjense, hermanos, si el asunto de la muerte es algo bien triste y complicado para el ser humano, ¿qué hizo Saúl cuando murió Samuel? ¿A quién visitó? ¿Por qué la visitó? Para poder escuchar palabras de quién. Ahora, hay todo un movimiento satánico de personas que te dicen, ¿tu familiar murió? Sí, murió. ¿Quieres volver a verlo o quieres hablar con él? Sí, quiero hablar con él. Dame $500. Aquí es en dólares, allá en Cuba es en dólares también, pero te piden $20. Y entonces yo muchas veces dando estudios bíblicos, me tocaba dar estudios explicándole a las personas que todo esto era un engaño del diablo. Pero el diablo sabe cuánto afecta el sufrimiento en el ser humano. Hermano, no te dejes engañar. La Biblia dice que los muertos, ¿qué cosa? Nada saben. Si algún adivino, algún encantador te quiere decir, dame tanto para que puedas hablar con tu ser querido, no caigan en esa trampa. Si alguna persona nos está visitando que no es bautizada en la iglesia adventista, no conoce la doctrina, en esta mañana te digo lo siguiente, los muertos nada saben. El único que tiene poder para dar vida se llama Cristo Jesús. El único que tiene poder para levantar a las personas de los muertos se llama Cristo Jesús. Y la palabra es clara cuando dice que el día que Jesús regrese, los muertos en Cristo se levantarán, ¿qué cosa? Primero, y luego los que hayamos quedado nos levantaremos y viviremos para siempre felices con el Señor. Y en ese momento se acabará el sufrimiento, porque podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, qué cosa? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en ese momento los redimidos estaremos felices con Jesús por toda la eternidad. Pero mientras ese día llega,
El diablo va a seguir usando el arma del sufrimiento, de la muerte, del dolor, de la miseria, de la escasez, para tenerte como un rehén del concepto que tú tienes de Dios. Que en esta hora tú salgas de la iglesia de boca teniendo un concepto claro. Me vaya bien o me vaya mal, Jesús me ama. Me vaya bien o me vaya mal, Jesús está conmigo. Pase lo que pase en mi vida, me mantengo creyendo en un Dios que fue, es y seguirá siendo bueno. Porque mire, hermano, aunque las personas crucificaron a Jesús en la cruz del Calvario, Jesús, estando en la cruz del Calvario, viendo que le estaban haciendo mal, las palabras de él fueron: Padre, perdónalos porque ¿qué cosa? Le estaban trayendo sufrimiento a Jesús. Pero ¿saben cuál era el concepto del sufrimiento de Jesús? Diferente al que tú y yo tenemos. A un Dios en el cielo, viendo que estas personas estaban maltratando a su hijo, Dios seguía amando ¿a qué cosa? A estas personas. ¿Eres capaz de amar a alguien que le haga daño a tu hijo? Si alguien le hace daño a tu hijo, ahí mismo se embarcó. Pero ¿saben que el concepto de Dios es superior? Porque muchas de esas personas que le hicieron daño a su hijo, que dijeron crucifíquenle, algunos de ellos van a estar en el reino de los cielos. Pregunto, ¿Dios es un Dios de amor? Ahora, hermano, quizás tú en algún momento, producto del sufrimiento, te has apartado de Dios, te has ido lejos de Dios, pero hoy es un buen día para regresar a Dios y decirle: Señor, perdóname si en algún momento pensé mal de ti. Pero hoy quiero salir de esta iglesia, de este lugar, entendiendo que tenga o no tenga, me vaya bien o me vaya mal, tú me amas, caminas conmigo y si confío en ti, llegaré un día al reino de los cielos. Si estoy hablando para alguien en esta mañana que perdió un ser querido y por eso está bravo y molesto con Dios y no entiende a Dios, que en esta mañana pueda borrar ese concepto de su corazón y de su mente y diga: Señor, hoy he entendido que por encima de todo tú me amas. Quiero caminar contigo desde hoy y por toda la eternidad. Por eso en esta hora yo quiero orar, pero quiero hacer un llamado para aquellas personas que están presentes en este lugar que quieren decirle a Dios: Jehová me dé o no me dé, que el nombre de Jehová sea bendito por toda la eternidad. Hay alguien que quiere decirle eso a Dios en esta mañana, pasa al frente, yo quiero orar por ti. Hay alguien más que le quiere decir lo mismo a Dios: Señor, no importa el sufrimiento que esté pasando en mi vida, yo decido confiar en ti desde hoy y por toda la eternidad. Hoy es un día de victoria, hermano. Usted aceptar este llamado le está dando una estocada al diablo, porque el diablo sabe jugar bien ese jueguito. Pero hoy nos cansamos ya de estar reclamándole a Dios. El verdadero causante del dolor y del sufrimiento, el que verdaderamente causa sufrimiento y dolor, no se llama Dios, se llama el diablo. Pero gracias porque tenemos a un Jesús que es capaz de en medio del dolor estar con nosotros, levantarnos del sufrimiento, darnos esperanza en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Oramos. Querido Dios, en esta hora estamos felices, Señor, porque a pesar de que tenemos que lidiar con la realidad de la muerte, tenemos la convicción y la confianza que tú estás con nosotros. Permite, Señor, que el diablo sea echado fuera de nuestra mente y que el concepto que él quiere implantar en nuestra mente, que el culpable de todo lo malo es Dios, pueda ser echado fuera y que hoy entendamos que el causante de todo lo malo es el diablo. Pero aún en medio de lo malo que causa el diablo, Dios está con nosotros. Camina con nosotros. Nos da fuerza para seguir hacia adelante. Y al final llegaremos al reino de los cielos. Permite, Señor, que podamos decir como Job ante el sufrimiento: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por toda la eternidad. Y cuando tengamos ese concepto, el diablo va a decir: ¿y este cristiano de qué está hecho? Nada, el cristiano está hecho de un corazón conforme al de Jehová, entendiendo que cuando estamos con Jesús lo tenemos todo. No importa si hay escasez o abundancia, si reímos o lloramos, caminamos hacia adelante entendiendo que si sufrimos aquí, reinaremos en el reino de los cielos.
Si alguna persona, Señor, aún no se ha bautizado y está aquí presente en esta hora, yo te pido que hoy pueda entender que Dios fue, es y seguirá siendo bueno. Que Dios no se resista al dolor y al sufrimiento que hay en su corazón. Y que el mayor halago para Dios en esta hora es que esta persona abra su corazón, deje entrar a Jesús, camine con Jesús, tenga 100 tanto de victorias en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Padre, gracias, porque muy pronto se acabará el sufrimiento, porque estaremos felices contigo por toda la eternidad en el reino de los cielos. Y allí la muerte no tendrá lugar, porque estaremos en presencia del dador de la vida, que se llama Cristo Jesús. Llévanos hacia nuestros hogares con paz, con tu bendición y con un concepto centrado del sufrimiento, al punto que podamos entender que pase lo que pase, tú siempre nos amas con un amor inalterable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.